Mi gente, ¿cómo están? Soy Diego Sáenz y los saludo, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Dime cómo lo lograste, un video podcast que cuenta historias de éxito, de versiones de éxito, historias de vida muy interesantes que a veces pues toca tomar decisiones que cambian rumbos definitivos, pero ahí es donde se encuentra el éxito, nuestra propia luz, nuestro propio camino para hacer lo que nos dice nuestro corazón, nuestra vocación, nuestra pasión. Y hoy obviamente en este podcast vamos a tener una historia que los va a inspirar, una mujer que los va a motivar muchísimo para hacer lo que les gusta, ya se las voy a presentar. Así que bienvenidos en esta coproducción de DW, la Dolce Vele, con Blue Radio y Boombox. María Camila González es una mujer colombiana de Bogotá, 29 años. Lo supe desde el saludo. María Camila empezó a trabajar en medios como El Tiempo y Forbes. Sí. Y en medio de ese camino pasaron cosas que le hicieron cambiar de rumbo a María Camila y se tomaron decisiones que pues tocaba tomar. Estoy seguro de eso y ya nos va a contar por qué. Así que María Camila, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy feliz de estar aquí y contar mi historia. Muchas gracias por la invitación. Esa historia nos va a gustar. Lo presiento, lo percibo, lo Eso percibo. espero. Porque cuando uno dice, a ver, no sé, sobre todo a yo es que yo me imagino como a mi mamá oyendo la historia, a una abuela, como a las antiguas generaciones, uno diciéndoles, no, es que una amiga María Camila trabaja en El Tiempo. Ay, esa mujer es exitosísima. No, y también en Forbes y hizo esto y no sé qué. Ah, no, mejor dicho, ya. Eso, ahí es, mijo. Sí. Pero resulta que dentro de todo esto van pasando cosas que le hacen a uno cambiar de rumbo. Y cuéntanos eso, ese proceso, ¿qué pasó allá? Primero, ¿cómo llegaste a estos medios? En tu tarea como periodista, ¿qué pasó que terminaste mirando hacia otro lugar? Bueno, yo entré al tiempo como Ujú, practicante. Entonces, también entrar ahí fue difícil porque el tiempo tiene una estrategia que se llama la Escuela de Periodismo Multimedia del ujú. Tiempo. Y para entrar ahí, pues eso le piden a uno que las mejores notas, que hay una prueba durísima de 8 a 5, literal, Que estoy fue... seguro te fue bien y las Sí. notas las tenías. Entonces fue durísimo, entré como practicante, y también era una práctica distinta porque era unas clases con periodistas del tiempo Ujú. y por la tarde uno era practicante. Y pues ser practicante es como duro porque es como, pónganle eso al practicante. Y después de, pues, de hacer mis prácticas me dijeron, bueno, ¿te quieres quedar en el tiempo? Yo siempre tenía una inclinación como de hacer temas económicos, de cifras, eso era un tema que siempre me ha gustado. Y entonces ahí dije, bueno, listo, me ofrecieron un puesto en portafolio, Ujú. y ahí pues entré y fue como encontrar este nuevo mundo del periodismo económico que es súper duro, además está lleno de hombres. Y yo pues primero siempre me veo más joven de lo que soy y además pues en ese momento pues yo tenía 22 años. Ujú. Entré y fue como, bueno, esta niñita ahí hablándome, entrevistándome, bueno. Entonces, entré al tiempo, y ahí estuve como 5 años y medio, y hice varias cosas, o sea, como que empecé cubriendo, turismo, negocios, no sé qué, Ujú. luego infraestructura, que es un tema más denso, y a lo último cubrí macroeconomía, que en plena pandemia es un tema también muy denso. Y por ahí en el proceso, me dijeron, bueno, ¿te quieres ir a otra sección del tiempo? Entonces yo dije, bueno, me fui a la sección vida, cubrí género, era algo distinto de lo que había hecho, pero era una apuesta por un tema digital. Y ahí llega el recorte de periodistas en el tiempo Ujú. y dicen, bueno, tenemos que sacar una cabeza por sección, vas a ser tú porque eres la más nueva, pero te tenemos otra opción en otra área del tiempo, que era Ujú. hacer algo totalmente distinto. O sea, ¿Qué era no, qué? que era ser estratega y productora digital. Y era como pensar en alianzas con marcas que quisieran hacer cosas con el tiempo. Ish. Entonces yo era como un poco más comercial
Y eso para uno como periodista es durísimo, porque es como, no, bueno, el tema de la democracia, la independencia, no sé qué, Mm. entonces siente uno como en crisis. Y yo ahí lo que decido es, por ahí había como una convocatoria de una beca para estudiar una especialización de periodismo digital con la Universidad Tadeo Lozano y con Google, pues la pagaba Google y pues la Asociación de Medios de Colombia. Y ahí, digamos que yo me postulé, yo estaba en eso otro, yo dije, no, ya voy a dejar de ser periodista, crisis, no sé qué. Ujú. Me ganó la beca y entonces fue como, bueno, un impulso, sigamos haciendo periodismo, empiezo a hacer esta especialización, llega la pandemia en 2020 y en ese momento, digamos que me ofrecen volver a otra vez a portafolio, a cubrir macroeconomía, algo que yo no había cubierto antes, pero era como un reto chévere. Y entonces me meto en pandemia a estudiar, volver a hacer periodismo y ahí empieza como mi proceso, como encontrar una fuente que me encanta, que es pues lo que estoy haciendo ahora. Y luego pues en la pandemia, no sé si te acuerdas, el paro nacional Mm. 2021. ¿Cómo no acordarme? eh, Claro, no, pues fue histórico. Mm, lastimosamente, sí, porque sucedieron un montón de cosas que no debían suceder y pues claro, en la cronología queda la quizás justa razón del paro, pero todo lo que hubo detrás y a lo que conllevó fue pues algo que muchos colombianos quisieran como borrar, ¿no? Porque no sí. estuvo chévere. María Camila, en ese proceso, tú acabas de mencionar algo muy chévere y que me encanta y es como que empezaste a ver algo que te gustaba. Empezaste tú dices, a buscar una fuente, como más lo que yo quiero hablar, lo que yo quiero escribir, lo que yo quiero hacer como periodista. Em, y qué fue eso? O sea, ¿cuál fue el clic en medio de este contexto que me estás contando? Como esa luz, como, "Ay, mierda, el camino es por acá". Bueno, bueno, primero, como te conté, estuve como 7 meses en esta área cubriendo temas de género Ujú. desde una perspectiva más social, pero lo empecé a conectar con economía. Entonces, para entender el efecto en el mercado laboral de las mujeres, entonces entender por qué hay más desempleo para mujeres y no para hombres, bueno, como todo este tema. Y de eso fue como el trabajo que hice en la especialización, que era un tema, digamos, como un reportaje digital que después se ganó un premio, bueno. Y entonces ahí lo que empecé a ver, y en la pandemia, que yo creo que todo el mundo vio eso en ese momento, era esta crisis de qué vamos a hacer. O sea, el país y los gobiernos de todo el mundo estaban Ujú. diciendo qué vamos a hacer con, pues primero que todo se frenó, entonces la economía se golpeó muy fuerte y entonces tenían que tomar decisiones. Y esa conexión entre digamos, la política pública y la economía y las cosas que le pasan a la gente de a pie, digamos, eso para mí fue como algo que me interesaba mucho, porque no era solamente ir a contar lo que le pasaba a una empresa o no, Ujú. sino verlo desde una manera más global y entender, digamos, qué estaban pensando los países y, digamos, los gobiernos, en este caso Colombia, para tomar decisiones y atender la crisis, ¿no? Entonces, la economía tiene eso chévere, digamos que no es como una gente que mira números y ya por ahí, Ujú. sino que también esos números le dan a usted insumos para tomar decisiones. Ujú. Y eso fue lo que para mí hizo, digamos, un clic muy grande. Y ahí, claro, entonces entro a cubrir macroeconomía, que macroeconomía es básicamente como estos indicadores clave del desempleo, del PIB, el crecimiento económico, la inflación, que es algo que vemos todo el tiempo, Ujú. y cómo el gobierno está haciendo cosas alrededor de eso. Entonces ahí fue ese clic que hizo. Bueno, a mí hay algo que me llama mucho la atención y es economía para la people. Y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, yo en redes siempre saludo, hey people, ¿cómo están? No sé qué, ta. Y cuando salió y se empezó a viralizar economía para la people, me llamó la atención no solamente el nombre, por evidentes razones, sino por el contenido. Mm, porque a veces la economía, el número, la inflación, el interés, la vaina, ta, a veces se complica para la people. Es como, mierda, estamos hablando de reformas, todo el Sí. mundo está hablando de esto, el presidente quiere hacer esto,
pero y el gas esto, y la ministra, y el... Pucha, hay un montón de cosas un montón de información que a veces es difícil de digerir. Y tomaste una muy buena decisión haciendo Economía para la People. Cuando lo empezaste a hacer, ¿te sentiste en un camino quizás rumbo al éxito? No, yo no estoy diciendo aquí que el éxito sea dinero, fama, no, pero dentro de tu versión de éxito, ¿te sentiste encaminada? No, o sea, y bueno, ahí continuando la historia del paro Ujú. nacional, nosotras nacemos en ese momento por el paro nacional, Ok. cuando todo el mundo está diciendo la reforma tributaria, no sé qué, la canasta básica, los huevos a 800 pesos, no sé Sí, si sí, te sí, sí, acuerdas de eso. claro. Y en ese momento, digamos que la idea surge como viendo que mis tías me mandaban por WhatsApp un montón de desinformación y de cadenas de Ah, WhatsApp, no. no sé si tú te Que las acuerdas. tías, claro. La tía Eh, Luz Ángel ahí enviando cosas. Lo primero que le llegan, ay, esto está importante y lo comparten. Exacto. Entonces, Sí. en ese momento me di cuenta de ese problema y puse un tweet y dije, bueno, a alguien se le mide a pensar una manera en la que podemos combatir la desinformación, así como se mueve la desinformación por cadenas de Ujú, WhatsApp, por redes sociales. Entonces aparecen Valeria y Angélica y en 8 días empezamos a montar esto, pero sin ninguna aspiración de nada. O sea, no era como, no, es que vamos a ser exitosas, no sé qué. Yo internamente sí, digamos, desde siempre había querido como inventarme algo ujú, digital, montar algo, algo independiente. Eso lo tenía como en mi espíritu, pero no era como una obsesión. ujú. Y entonces empezamos y dijimos, bueno, hagamos eso ahí como de parche y empezamos a hacerlo y la cosa empezó a crecer y fue como una bola de nieve y fue como, ok, esto le está yendo muy bien. Y a partir de ahí, entonces la vida de las tres empieza a cambiar también, Ujú. porque empieza a determinar como qué es lo que va a hacer uno hacia adelante para sacar ese proyecto adelante, ¿no? Cuando lo sacaron, ¿qué obstáculos encontraron? Bueno, primero pensaban que éramos hombres uniandinos, Ajá. economistas. Y yo soy periodista, Angélica y Valerie también son periodistas económicas. Las tres llevamos 8 años cubriendo economía, entonces como que no es que seamos nuevas en esto, ¿Y por qué dices que pensaron que eran hombres? porque nos escribieron. Es que antes nosotras empezamos a salir, bueno, también porque las tres estábamos en medios y entonces era como raro, como que sacamos esto y no sabíamos cómo manejar de, bueno, vamos a salir en video, lo que sea. El Entonces, conflicto como de interés sí, ahí. como, bueno, no sabemos cómo vamos a manejar esto. Y lo que hicimos fue hacer post en Instagram y en Twitter, hacer unos hilos y como solo texto. Entonces, Ujú, hacíamos un diseño súper chévere que la cabeza creativa de aquí es Valerie. Y entonces, digamos que atraíamos a la gente con el contenido, pero no con nuestras caras. Entonces la gente, ay, no, ustedes los uniandinos, no sé qué. Y nosotras como, bueno, no somos uniandinos, no somos hombres y tampoco somos economistas ujú. y somos unas viejas, pues que jóvenes ahí como Sí. tratando de explicar estos temas. Eso por un lado, otra cosa, pues sostener esto en el tiempo, o sea, nosotras publicamos todos los días entre semana, o sea, el trabajo que hay detrás, sí, que es periodístico, que es como, bueno, escriba, ¿No? Y sí, editar, subir la imagen, la portada, escribir el caption. Está exacto, bien lo que estamos diciendo, lo que estamos contando, la exacto. información está correcta. No, es que es un trabajo durísimo. Y por eso hacía yo ahorita hincapié como en, me quito el sombrero porque me parece brillante no solamente la idea, sino llevarla a cabo. Por eso te digo, viste luz, viste éxito por ahí, como, mierda, esto por aquí puedo llegar a algo, o con ustedes como amigas, como, por aquí estamos llegando a algo más cercano a lo que queremos. Sí, o sea, en la medida en la que eso fue creciendo y en la medida en la que veíamos que la gente lo compartía y también esos mismos economistas tradicionales de toda la Ujú, vida empezaron a validar nuestro trabajo. De hecho, una persona que fue muy clave en su momento y que nos apoyaba y nos retuiteaba y no sé qué, fue Juan Daniel Oviedo, ujú, que en ese momento era el director del DANE. Y él, pues claro, él manejaba todas las cifras y claro. estaba al pie del cañón y nosotras todo el tiempo, oye, no, este dato, no sé qué, nos ayudas. Y él nos ayudó mucho y él también, digamos que fue como un validador muy importante. Entonces ahí fue como que dijimos, bueno, esto tal vez está teniendo éxito, esto tal vez le está yendo muy bien,
cuando nos empezaron a entrevistar en cosas, a periodistas, nos entrevistaban a nosotras y era como, es raro porque nosotras somos periodistas y era como, bueno, pero no somos, o sea, como que nosotras somos las que buscamos a los expertos, nosotras no somos las Ujú. expertas, pero claro, como habíamos encontrado una manera de romper una barrera en el lenguaje que hay en los técnicos y los economistas y la gente que toma decisiones, entonces la gente era como, no, es que yo no le entiendo al señor, Ujú. por favor, explíqueme usted. Entonces Ujú. era como unas, nos hemos convertido como unas traductoras de la información densa Ujú. que hay por ahí, ¿no? ¿Cómo ha cambiado para ti después de eso, por ejemplo, las validó el director del DANE? O sea, alguien que sabe de qué está hablando, de cifras y que pues no se va a comprometer con no sé, hacer un repost de algo que no es, Ujú. ¿sabes? Mm, eso quizás les hizo cambiar como la visión, la manera de ver el éxito. Sí, yo creo que, y un poco conectando con lo que decías ahorita de la tía, la abuela que le dice a uno, no, pero ¿cómo va a salirse del tiempo? ¿Cómo va a salirse de la revista Forbes? Y eso fue como, eh, sí, pero no, porque lo que estamos haciendo es nuevo, es distinto. Y tal vez como periodistas, pues si bien hacíamos bien nuestro trabajo, lo hemos hecho muy bien, pues no habíamos tenido el impacto, porque le estábamos hablando a la misma gente siempre, estábamos haciendo lo que hacía la gente Ujú. como tradicionalmente en los medios. eh, en cambio, esto que estamos haciendo es una cosa totalmente distinta a lo que se ha hecho tradicionalmente. Y además, pues, no sé si tú has visto, pero los medios especializados económicos como que están muy acartonados, hay Más de lo cosas. mismo. Sí, exacto. Entonces, la gente que no sabe economía es como, no, yo no entiendo esa vaina, yo me meto a otra cosa, ¿sí? Entonces, era como encontrar una nueva forma de ver el periodismo económico, las noticias económicas y también esa noción de éxito de decir, bueno, voy a ser una periodista en un medio tradicional y me voy a pensionar acá y estar aquí toda la vida. Ujú. No necesariamente, tal vez sí puede haber unas nuevas relaciones con esos medios tradicionales, pero no ser como seguir haciendo lo mismo de siempre. Que Ujú. yo creo que ese fue como ese cambio de mentalidad en el proceso. Y lo mencionaste muy bien ahorita, rompieron una barrera de lenguaje. Sí. Eso es romper paradigmas, eso es romper estereotipos. Muy bien lo acabas de mencionar. Habiendo logrado esto, María Camila, ¿cuál es tu reto en este momento? Yo quiero contar algo a la gente y es que antes de entrar a grabar, María Camila estaba en el escritorio acá, tin, la maquilladora, papá, pero un momentico, ya vamos a entrar porque es que yo tengo dos trabajos. ¿Cuál es el otro trabajo? Porque está Economía para la People, que ya tenemos clarísimo lo que hacen, pero también la silla vacía. ¿Qué haces tú ahí? Soy periodista económica Ok. y cubro, digamos, esta bisagra que hay entre el poder político y el poder económico, Hmm. ¿no? Entonces, Imagínate. es muy retador, pero es muy chévere, digamos, porque también le da a uno una interpretación como nueva de lo que está pasando en el país y de entender y también salir a explicarle a la gente. Y la silla vacía, de hecho, pues yo salgo de la revista Forbes a la silla un poco para, eh, digamos, entender cómo funciona un medio nativo digital. Ese es Ujú. el primer medio nativo digital de Colombia de hace 13 años, logró ser sostenible, tiene una apuesta muy chévere también por las redes sociales, por el tema digital, em, y hacen un periodismo muy distinto. Entonces yo creo que ahí fue como, también fue muy difícil la decisión de decir, bueno, me salgo de la revista Forbes, que es como muy importante en todo el mundo, Ujú. y me voy a un medio nativo digital en Colombia, pero pensando también como, bueno, ¿cómo puedo aprender de este proceso para aplicarlo a economía para la people? Dicho esto, ¿cuál es tu reto, tu mayor reto en este momento? Bueno, que es el que me trasnocha ahora, es hacer sostenible economía para la people Ok. como un medio de comunicación digital que pues que le llegue a más personas Ujú. y que en la medida en la que sea sostenible, que nosotras también podamos dedicarle más tiempo al proyecto, eventualmente como salirnos de los medios y solo dedicarnos a eso o pensar una manera nueva de vincular
como la relación con los medios tradicionales Ujú, y economía para la people. Entonces ese es el claro. mayor reto en este Para momento. que sea sostenible, ¿qué? Pauta, básicamente. Sí, pues hay varias maneras que hemos visto. Bueno, primero como pauta de hacer cosas con marcas alianzas. Ujú, Claro, nosotras, por ejemplo, en nuestras redes no ofrecemos como productos de cosas, ¿sí? Como, claro, entonces tenemos pues, muchos seguidores, pero no es como, hola, no, métete a esta tarjeta de crédito, no, sino lo que hacemos es, bueno, pedagogía, porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera cómo manejar su propia tarjeta de crédito. Entonces es, bueno, ese tipo de pedagogía, esa es una opción. También están los eventos, también está cursos, que es algo que hemos estado pensando, hacer cursos para de diferentes temas, ¿no? De cómo entender la economía, pero también temas de finanzas personales. Esas son otras opciones y también la ayuda a la gente, que la gente pues nos apoye de alguna manera. ujú. También queremos empezar a vender merch. Entonces, bueno, Brutal. como camisetas, hoodies, bueno, o sea, buscar, Calcomanías, carcasas, sí. ahí está. eh, entonces, Genial. sí, estamos como en ese proceso para hacer esto sostenible. Mira, yo tengo algunas preguntas que han llegado a nuestras plataformas y te las voy a hacer. Te voy a decir quién la hace. Carlos Delgado pregunta, ¿en qué momento supiste que lo que estás haciendo era el camino y qué aspectos consideraste en la decisión de cambiar de rumbo? Bueno, yo creo que esto es una decisión 70% emocional, 30% racional que se ha ido transformando. Ok, Primero es una corazonada, como esto es algo que en esencia es algo que yo había querido. Entonces, lo que te decía, pronto yo cuando entré al tiempo, yo decía, yo quiero hacer algo, y yo le decía a mis amigos, no, montemos algo, y era como, y entonces cuando llega la oportunidad fue como, fue, pucha, esto es lo que yo en algún momento quería hacer, no sabía cómo se iba a ver, pero yo siento que por ahí es. ujú, Y para cambiar de rumbo, yo creo que, claro, es una decisión muy difícil, porque es como, bueno, de nuevo, a mí mi abuela yo creo que ya lo ha ido superando, pero ella sufrió mucho primero sí. cuando me fui el tiempo, como no, pero es que esa es una empresa que usted le paga, o sea, como así, yo, ella se pensionó de una empresa, trabajó en un lugar Es toda que la así vida. era antes y es un discurso que creo que aquí hablamos mucho del éxito y es porque para esas generaciones, y no está mal, pues se criaron así, les enseñaron eso y está bien, y eso incluye a muchos papás, a los míos, a mis abuelos, y su visión del éxito era esa, Sí, una estabilidad, un sueldo, y eso es el éxito, y es que y le ya. dedicó 30 años de la vida, y eso era maravilloso. Y agradecidísimos y que está muy bien, pero claro, cuando además estamos viendo muchos cambios por todo lado, ¿no? También, Sí. o sea, la economía, es decir, ya la gente que antes, no sé, el taxi tiene un reto frente a las plataformas de transporte, los hoteles frente a plataformas que le venden a uno estadía en una Ujú. casa. Entonces todo está cambiando y la tecnología y las redes sociales están cambiando y yo creo que digamos, el oficio del periodista también está cambiando. Entonces yo creo que es asumir ese cambio y adaptarse a eso. Yo creo que es eso y en mi caso creo que es una persona muy versátil, entonces me ayudó como a moverme también con el cambio y las oportunidades que veía en el camino. Escala Narc pregunta, Escala Anarc, ¿por qué arriesgarse a sabiendas que se puede fallar y que probablemente tenías un trabajo estable? Em, Porque me parecía más valioso el aprendizaje en ese riesgo, en ese, digamos, en botarme al agua, que quedarme en un solo lado. Aprendizaje, gran respuesta. Sí, o sea, yo creo que es eso. Independientemente de qué pase, es como, bueno, y lo hemos hablado con mis amigas, como, pues bueno, si nos sale mal esta vaina, alguien dirá, bueno, estas viejas se botaron al agua y aprendieron y saben hacer cosas y, por ejemplo, nosotras estamos aprendiendo a montar una empresa y Ujú, es cómo es ser emprendedor, sacar una cámara de comercio, o sea, hay mucha mm, cosa que es como
que no sabíamos Es una locura. y es un aprendizaje que de pronto más adelante puede ser muy útil. Sí, además también siento, y me meto ahí en esa respuesta, que esta nueva generación me refiero, no millennials, centennials, eso, sino Ujú. a los que estamos oyendo en este Sí. momento el capítulo, no importa la edad, como al momento, quizás. Ujú. Mm, Podemos entender que, por ejemplo, si un día les falla, y dejan de publicar y, ay, estas viejas no pudieron, no, o sea, como que somos una generación que entiende un poquito más eso, o que decidieron hacer otra cosa, emprender otro rumbo y ya, y no pasa nada, no es como, no fueron exitosas, fracasaron. Y en caso de que fuera así, pues ya sabemos también, esta generación, creo yo, que se puede uno levantar y hacer otra cosa y ya, y seguir. Y aprende uno cosas que antes no sabía y que de pronto le pueden servir para un nuevo camino. Y que además los temas, digamos, los proyectos digitales y todo cómo se mueve el mundo en redes sociales es de prueba y error. Uno Total, inventa cosas, es un total. Ja. experimento constante. Totalmente, totalmente. Por eso estamos acá también. Esto hace parte de esos experimentos y esas apuestas. En fin, pues creo que todos estamos como en el mismo mood. Yo quiero preguntarte, a mí esta parte me encanta porque es como muy de conciencia, Ujú, ¿sabes? Si te llegan, no sé, un par de amigos, de amigas, periodistas que trabajan en un medio tradicional, sin ujú. importar cuál, un medio, y se sientan contigo, se toman un café y te dicen, Sí. María Camila, estoy aburrido, estoy aburrida, no sé qué hacer, estoy hablando de algo que no me gusta, las fuentes que estoy cubriendo no es lo que yo quiero hacer, el dinero como que tampoco, y me levanto rayado, como, ¿qué le dirías tú a ese compañero tuyo que está quizás en una posición en la que tú ya estuviste? Bueno, yo creo que clave es conocerse a uno mismo, Ujú, porque eso le da a uno pistas de qué puede hacer con esa sensación como de, bueno, esto no me está gustando mucho, esto, porque a veces uno se queja, pero uno no sabe bien tampoco qué quiere, ajá, ¿no? Entonces, yo creo que eso, primero, como saber qué es lo que no le gusta a uno de ese momento de la vida y atreverse a soñar un poquito, porque a veces uno por el miedo de, bueno, también uno ya en la adultez paga arriendo, mm, vive solo y no puede darse el lujo de, no, es que no me gustó esto, va a quedar en la casa de mis papás, pues hay mucha gente que no puede hacer eso. ujú, Em, y entonces es como soltar un poquito la cantidad de miedos y como de estereotipos de, bueno, es que si yo no estoy en este trabajo, si me salgo de los medios o si me dedico a hacer otra cosa, de verdad que ha habido muchos casos de gente, no, no, es que a mí lo que me gusta es cocinar, no sé, estoy diciendo un ejemplo. Bueno, pues entonces, ¿qué podría uno hacer para empezar a desarrollar esa habilidad como no explorada, pues por su carrera, por el camino que lo fue llevando a uno? Entonces yo creo que es eso, es como conocerse qué es lo que uno siente que de pronto le puede hacer falta y buscar en el camino, bueno, pues, qué hay que hacer, ¿no? Porque a veces sí, como no sentarse ahí solamente a ver que todo está mal. Yo creo que es eso, y en mi caso yo siento que soy como muy optimista todo el tiempo, entonces a veces demasiado, ajá. a veces como, oye, mira, aterriza Ya, eso, tranqui, tranqui. sí, a veces es un poco irreal, pero sí creo que eso es parte del proceso, es como conocerse a uno mismo y ver cómo y saber identificar las oportunidades, porque cuando uno no se conoce a uno mismo, uno no sabe identificar oportunidades y yo creo que es eso. Teniendo en cuenta eso, conociéndote a ti misma, ¿cambiarías algo de tu proceso, de tu camino, de los tiempos, de las decisiones? No, no, yo creo que definitivamente no. Yo creo que, o sea, un momento muy duro para mí fue el que les contaba bueno, cuando hubo este recorte en el tiempo y no sé qué, y fui a hacer otra cosa que no era periodismo, y yo en ese momento tuve dos posibilidades. Pues aceptar la indemnización e irme del tiempo y Ajá. de irme a buscar trabajo o probar algo nuevo y aprender. Y decidí probar algo nuevo y aprender, y hoy lo que aprendí ahí lo estoy aplicando en Economía para la People. Ahí está. Entonces es eso, es como estar abiertos al cambio y al aprendizaje. ¿Vale la pena atreverse para llegar a una propia versión del éxito? Sí, de acuerdo. Estoy. Y yo creo que eso es
ha sido duro porque en algún momento de la vida, o sea, yo digamos que soy una persona como muy estable en general, o sea, como que no soy de las que cambia cada año de trabajo, aunque lo he hecho últimamente, pero digamos, duré casi 6 años en el tiempo, Ajá. y soy como muy estable, pero como que empecé a soltar un poquito esa estabilidad porque me di cuenta que moverme era parte de ese aprendizaje, del cambio. Entonces, sí, yo creo que atreverse definitivamente es parte de eso. Maravilloso. Atrevámonos. Yo estoy de acuerdo completamente con eso, en eso. Y lo aplico. Y quiero que ustedes también lo hagan y nos digan cómo lo lograron. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. María Camila, muchas gracias por venir. Yo lo dije desde el comienzo, una historia que iba a inspirar, así que gracias por eso. Muchas gracias y espero que esto le sirva a la gente por ahí que nos está escuchando o a la people. A la people, a la people. Economía para la people. Muy bien. Así que gracias por acompañarnos en este episodio. Busquen todos los otros episodios en sus plataformas de podcast o video podcast favorita. Dime cómo lo lograste. Queremos que ustedes también estén acá y nos digan un día cómo lo lograron. Soy Diego Sáenz. Los queremos mucho. Chao.